Viernes 27 de septiembre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta revista de prensa, a este espacio dedicado, como saben, a repasar, a comentar las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, El Día, El Córdoba y el diario ABC. Hoy tenemos titulares y fotos compartidas, aunque sí que hay alguna diferencia lógica que vamos a repasar. Empezamos, como siempre, por la portada del Decano, por el diario Córdoba, que a 5 columnas se refiere a economía de ámbito nacional, en concreto a la congelación anunciada por el Gobierno para el sueldo de los funcionarios, de los trabajadores públicos. El Gobierno, dice el diario Córdoba, y lo leen, el Gobierno congela los sueldos públicos por cuarto año consecutivo, por cuarto año seguido. Esta medida se incluye, dice el diario Córdoba, en el proyecto de presupuestos generales del Estado que hoy que es viernes, aprobará el Consejo de Ministros. El Consejo Económico y Social dice que las pensiones sufrirán una pérdida de poder adquisitivo que no podrá recuperarse, y también dice el CES que reclama al Ejecutivo que considere o que reconsidere el factor de revalorización que aplicará a las jubilaciones. El tema del recorte de salarios en la función pública también lo trae el diario El Día en su portada y con foto para el ministro Cristóbal Montoro. Montoro, dice el diario El Día, Montoro anuncia que el sueldo de los funcionarios se congela por cuarto año. La medida adoptada por el Gobierno es de obligada aplicación en la administración andaluza. No cabe en este caso pues ningún tipo de objeción, como se ha hecho en otras medidas aprobadas en el Gobierno central. Los sindicatos cifran en un 20% la pérdida de poder adquisitivo, dice el diario El Día. El diario ABC no trae este asunto en su portada. Bueno, básicamente una noticia que se esperaba, que no por esperada es menos dolorosa para quienes están afectados por esta decisión, la de congelar de nuevo el sueldo de los trabajadores públicos, de los funcionarios. Ya hay quien dice que son los únicos que están pagando la crisis, porque al final los sueldos de los trabajadores por cuenta ajena, la economía privada, pues sí que se revalorizan poco, es cierto, el 2%, el 1,5%, el 3%, en ocasiones se han congelado también, pero en principio la negociación colectiva está avanzando, despacito, pero está avanzando. Pero los sueldos que dependen del Estado, los que paga el Estado, básicamente los salarios públicos y las pensiones también, han sufrido una congelación o, en el caso de las pensiones, una revalorización mínima que no corresponde a la subida del IPC. Esto es especialmente preocupante, dicen los sindicatos, porque hoy que hay tanta incertidumbre en el sector privado, en la economía privada, los únicos que tienen seguro que cobrarán cada mes son los que cobran del Estado, que por ahora no ha habido ningún tipo de problema. Saben que en otras economías en crisis, por ejemplo la economía griega o la irlandesa o incluso en Portugal, ha habido problemas para pagar algunas nóminas. En el caso de España, hasta ahora, tocamos madera, los sueldos han ido llegando tanto de la función pública como las pensiones, es decir, que lo que paga el Estado se está pagando. De manera que la única economía que se puede decir era o es estable es la economía que depende de la iniciativa pública. Claro, si la economía depende ahora del consumo de los funcionarios o trabajadores públicos y de los pensionistas, que saben que en ocasiones sostienen ellos, los pensionistas, a sus hijos y nietos que están en paro, pues claro, esto no es un avance, sino que lo que hace es crear más incertidumbre sobre la economía. Es cierto que en esta ocasión no se les va a tocar la paga extra a los funcionarios, van a cobrar sus extras, pero sí que van a perder esta revalorización que se les supone les correspondía, o que les correspondía sin que se les suponga, porque el IPC también sube año tras año. Como son 4 años consecutivos los que no se les ha subido se les ha revalorizado el sueldo, pues acumulando esos 4 años se supone que, dicen los sindicatos, que esta medida que afecta a 2,8 millones de trabajadores ha supuesto una pérdida del 20% del poder adquisitivo. Es decir, que un trabajador que en el año, cuando empezó esto, en el año 2009, cobrase 1.000, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, hoy sigue cobrando 1.000 cuando tiene que estar cobrando 1.200. Y esa pérdida de esos 200 euros, pues es una pérdida importante. Si son 2.000, pues pierden 400 euros. Si son 3.000, ha perdido 600 euros mensuales durante estos 4 años que dura la congelación salarial a los funcionarios. Efectivamente, como les digo, al margen del daño que se les hace a esas economías familiares, hay muchas familias que dependen de ese sueldo solo, es que la economía también se detiene porque, repito, el funcionario, el trabajador público, que es hoy quien tiene garantizado su sueldo, quien no duda de que le vayan a despedir al final de mes, al final de su contrato,
pues también se retrae porque hay menor cantidad de dinero para mover. Y con los funcionarios también hay otro asunto que creo que hay que dejar claro. Siempre que pensamos en un funcionario, o siempre no, hay personas que piensan al hablar de un funcionario que es un trabajador privilegiado, que tiene un sueldo espectacular y que no trabaja, que tiene un horario, en fin, una serie de bulos que siempre se hablan o siempre se relaciona con los funcionarios. Hay que decir que un funcionario es el director general y también es el bedel de un ayuntamiento o es el conserje de un colegio. Todos son funcionarios y hay funcionarios que cobran 800 y 900 euros al mes. Es decir, que no todos los funcionarios tienen sueldo de 3.000 euros o de 2.500 euros o de 5.000. Hay funcionarios de la escala más baja que también se les retiene el sueldo, se les congela el sueldo y que llevan ganando 900 euros los últimos 4 años. Es decir, que también habría que acabar un poco con esa bula. En cuanto a los jubilados o los pensionistas, el Diario de Córdoba habla del dictamen crítico del Consejo Económico y Social. Asegura que esta pérdida de poder adquisitivo, porque si el IPC sube 2 puntos, y la pensión sube 0,25, se pierde 1,5 puntos. 1,75 o lo que suba el IPC al final, que no se ha cerrado el año. Esta pérdida de poder adquisitivo no se va a recuperar, porque el año que viene puede ser que tampoco suba o que si subiera no iba a compensar lo que este año no suba. De manera que al final también los pensionistas tienen un recorte en su pensión, es cierto que menos, porque sería 1 punto lo que perdería, 1,5 puntos, que una pensión, volvemos al ejemplo, de 1.000 euros sería perder 10 euros. No parece mucho, pero bueno, 10 euros este mes y 10 el que viene, durante varios años, y sobre todo cuando esta práctica se eternice en el tiempo, también hay mucho dinero. Y repito, hay muchos pensionistas que están hoy sosteniendo no solamente a su propia economía, a la de su cónyuge, sino también a la de sus hijos y sus nietos, porque hay muchas familias con serias dificultades para llegar a final de mes. Así que medidas que creo que no van a contribuir a que crezca el consumo, a que se reanime la economía, sino todo lo contrario, va a hacer que la economía se contraiga aún más o se retenga. Yo tampoco soy analista, pero parece que si a una persona que tiene pensado comprarse un coche le dice que van a congelarle el salario, quizás deja lo del coche para el año que viene, deja las vacaciones para el siguiente verano, porque este verano habrá que contentarse con irse a la parcela. No lo sé, cada cual sabrá su economía, pero desde luego no es una medida incentivadora del consumo. Eso es el titular del diario Córdoba. El del diario El Día también habla de impuestos, pero en este caso impuestos municipales. Porque ayer hubo un pleno extraordinario para aprobar ordenanzas, para aprobar tasas, etcétera, y dice el diario El Día que el PP compensa el alza de las tasas más comunes con menos impuestos. El equipo de gobierno sitúa el incremento medio de las ordenanzas, esto es para el año 2014, lógicamente, el equipo de gobierno sitúa el incremento en un 0,2%, que es muy poco. 0,2% de incremento, pues muy poco, pues serían 2 euros de cada 1.000, muy poco. Pero es cierto que no todas las tasas suben 0,2, hay algunas que suben mucho y hay otras que bajan. El diario ABC, que ve la botella medio llena, dice que, con foto para José María Bellido, el concejal teniente de alcalde, delegado de Hacienda, dice el ABC que se dio luz verde ayer a la menor subida fiscal de los últimos tiempos. Y es cierto que en números absolutos el 0,2% de subida es muy pequeña. El Ayuntamiento aprueba un ambicioso plan de bonificaciones para parados y empresas. Pero, repito, lo más cercano a nosotros, las tasas, por ejemplo, de basura, el autobús, Cecosam, o sea, no es que no agrade mucho, pero también hay tasas de cementerio, esas sí que suben más del 0,2%. Las que no suben son las tasas o los impuestos que hacemos menos uso, con lo cual habrá quien piense que, bueno, nos han dado una de cal y otra de arena y a lo mejor pesa más una que otra. El diario Córdoba, una información que firma Pepe Rodríguez, José Luis Rodríguez, muy prolija, hace un recorrido por los impuestos para ver qué sube y qué no sube. Y, por ejemplo, pues baja la licencia de aperturas, el 3%, baja la licencia de obras, el 2%, baja el impuesto, el IBI, un 10%, baja el impuesto de vehículos, un 1,5% y baja el de construcciones, un 2%. Pero suben, que son las flechitas, bueno, no sé bien, pero hay flechitas verdes y flechitas rojas, pues suben pues impuestos que son pues más que habitualmente consumimos más. Por ejemplo, las tasas que decía de higiene urbana, la tasa de cementerios, la tasa de control animal, la tasa de policía local, la tasa de depuración de aguas, la tasa de inspección urbanística, la tasa de recaudación, agua potable, el uso e instalación de elementos desmontables, ocupación de vía pública, todo eso sube más del 1,5%. La calicata, las zanjas, las mercancías, entrada de vehículos, veladores, kioscos, ferias, estacionamientos,
mercados municipales todo sube más del 1,5%, es decir, o el 1,5%, que al final es cierto que el balance global significa un incremento del solo el 0,2%, pero básicamente, como dice el diario El Día, creo que muy bien señalado, se compensa con la bajada de impuestos, la subida de tasas que está por encima del 0,2%. No digo que sea una práctica que haya que acabar en el juego de guardia, porque una práctica no, tampoco se dispara, un 1,5% va a estar por debajo del IPC, pero creo que es un poco engañoso el decir, como señala el diario ABC, que los impuestos solo están al 0,2 cuando realmente la mayoría de los impuestos que pagamos nosotros suben por encima del 0,2. Repito, no son muchos, no vayamos tampoco a exagerar, creo que es una subida muy moderada, aunque será contestada seguro por la oposición, pero creo que el 1,5% es una subida que puede contemplarse sin demasiada dificultad, pero tampoco vayamos a creernos solo el 0,2 porque hay que poner las cosas en su sitio. Este asunto de los impuestos municipales también viene en el Córdoba, que no lo he comentado. Los impuestos locales suben un 0,2 de media, señala, para el próximo ejercicio, para el año 2014, que se aprobó, como les digo, ayer en Junta de Gobierno y luego un pleno extraordinario que hubo. También hubo un plan de ajuste al que hace referencia el diario ABC, sí muy de pasada, que sí que fue mucho más cuestionado por la oposición, porque entiende que ese plan de ajuste, que es económico, persigue sacar 14 millones de euros para hacer el centro de congresos y para ello va a haber recortes, como siempre, en los trabajadores, que son los que van a sufrir los recortes municipales. También, por cierto, el Gobierno, además de congelar el sueldo de los funcionarios, también ha congelado la contratación, es decir, se va a paralizar de nuevo la oferta de empleo, con lo cual quienes tuvieran esperanza de trabajar para el Estado, pues tampoco será el 2014 un buen año para acceder a la función pública. Queda un último titular, el del diario ABC, que como suele ser habitual, enlaza el titular con la foto. Las fotos son todas de fuera, con lo cual no he nombrado a los fotógrafos porque son fotos que se escapan del ámbito local. En la foto del diario ABC vemos a Rosario Porto, que se ha hecho tristemente famosa por la desaparición y porque se le acusa de haber asesinado a su hija. Dice el diario ABC que el teléfono delata a la madre al situarla junto al cadáver. Se refiere evidentemente al crimen de Asunta, esta chica de 12 años que apareció muerta en Santiago de Compostela, o en las periferias, y saben que la investigación está dando muchos saltos y al final tanto la madre, Rosario Porto, como el padre, son padres adoptivos, están siendo ahora mismo, parece que imputados por este asesinato o este homicidio. Dice el diario ABC que el padre compró las pastillas con las que fue sedada la víctima. Yo he hecho en falta un presuntamente sedada, porque aún no se sabe con qué pastillas se sedó a la víctima, pero en principio él compró unas pastillas que pudieron haberse usado para sedar a la pequeña, a la joven. Y también dice que el móvil de la herencia se desvanece, el móvil como argumento para el asesinato o el homicidio, porque la niña no consta en el testamento, no consta básicamente porque el testamento se redactó en el 75 y esta niña fue adoptada en el 2001, que es cuando nació. Con lo cual no podían prever los abuelos maternos que iba a tener una niña pues prácticamente 25 años antes de que fuera adoptada. El asunto de este caso de Santiago también es la portada del diario Córdoba. En este caso aparecen los dos progenitores, o bueno, más que progenitores, los padres adoptivos, el hombre y la mujer. El hombre no recuerdo el nombre, ella se llama, como saben, Rosario Porto, él sí tiene, ¿quién se lo digo? Se llama, no sé, un apellido vasco que no recuerdo. Bueno, pues el diario, ahí lo ven, el diario Córdoba refleja el momento en el que Alfonso Basterra, que es como se llama este hombre, y Soledad Porto salen de la Guardia Civil o salen de su domicilio acompañados o escoltados por la Guardia Civil después de... ¿Son policías por Guardia Civil? No, Guardia Civil. Después de haber asistido al registro de su domicilio. Dice el diario Córdoba que Santiago, se refiere a Santiago de Compostela, lógicamente, Santiago sufre su propio caso Bretón. La familia de Rosario Porto, detenida en Santiago de Compostela por el presunto asesinato de su hija adoptiva, Asunta, cree que el crimen esconde un móvil económico. Hoy pasará a disposición judicial la madre y después declarará el padre. Los investigadores sostienen que Asunta fue sedada y atada antes de morir asfixiada e imputan a los padres un delito de homicidio. El diario El Día no trae este asunto en su portada. Bueno, creo que todo el mundo conoce tantos datos como yo, muy poco que añadir, solo decir que, como saben, esta familia, la familia de esta mujer, de Rosario lo he olvidado otra vez, Rosario Porto, es una familia, los padres murieron hace poco, dejaron en herencia una herencia importante, Rosario Porto es hija única y le correspondió a ella la herencia. Sin embargo, dicen los investigadores que están pasando dificultades económicas, que tienen pendientes recibos de la comunidad, recibos de la luz y tal, con lo cual sospechan
sospechan que estaban buscando dinero por otro sitio. Los padres, esta pareja está separada hace tiempo, pero parece que la relación era cordial, incluso veraneaban juntos y tal. Y una línea de investigación asegura que los padres, los abuelos de la pequeña muerta, pues le habían dejado a esta chica, le habían dejado una herencia y que podía haber tramado algún plan para hacerse antes de la cuenta con el patrimonio de su hija adoptiva. Para ello, pues según la hipótesis que barajan la investigadora, aunque todos son presunciones y todos son todavía cábalas que habrá que demostrar, para ello este hombre compró unos sedantes, la madre adoptiva pues se los administró, consiguió que la chica perdiera el conocimiento, le obstruyeron las vías nasales para asfixiarla y luego entre los dos la llevaron al sitio al que fuera y la dejaron abandonada allí. Para ello pues se basan en lo que los móviles se chivan, los móviles saben que van dejando rastros, y parece que el móvil de al menos ella, de la madre adoptiva de Rosario Porto, estuvo en el lugar donde apareció luego el cuerpo sin vida de su hija. En el caso de la vinculación del hombre, de la pareja, del ex marido de ella, de Rosario, es que él compró, y lo ha reconocido así, los medicamentos, y parece además que estuvieron juntos esa tarde, antes de que denunciase la desaparición, con lo cual da a entender que juntos fueron a hacer lo que fuera, quizá a deshacerse del cadáver. Aquí ocurre, como bien dice el diario Córdoba, es muy parecido al caso Bretón. En este juicio paralelo que se está dando en la calle ya han aparecido gritos de asesinos, ya ha habido incluso alguna familiar cercana que ya parece que está reclamando presencia en programas del corazón, que ya se está juzgando, se está condenando a estas personas. Yo no sé si serán culpables o no, creo que en principio hay que dejar que trabaje la Guardia Civil, que luego lo haga el juez y que luego haya un juicio. Mientras tanto, creo que habrá que mantener la presunción de inocencia de ambos, porque los daños son irreparables. Si son asesinos, tendrán que responder ante la justicia, pero si no lo son, este daño sobre su honor, pues creo yo que no podrá nunca recuperarse. Así que me parece que habrá que dejar que la policía actúe y luego decidir pues, que la policía actúe primero, que el juez concluya la instrucción y que luego haya un juicio y se determine su responsabilidad sobre la muerte de su hija Asunta Basterra, recuerdo, Basterra Porto. Bien, pues esta es la foto del diario ABC. Como les decía, las tres fotos se escapan del ámbito local. En cuanto al sumario, hay una información luctuosa que trae el diario Córdoba, creo que también aparece en otros periódicos, sí, el Día también, y es el fallecimiento de un carpintero en Lucena. Dice el diario Córdoba: muere un carpintero al saltarle una pieza de una máquina. Ahí lo leen a la derecha. El diario El Día trae esta información en la parte más alta del periódico, de la portada, la zona está en naranja. Muere un trabajador, dice el diario El Día, de 55 años en un accidente laboral en una fábrica de Lucena. Lógicamente la foto no corresponde a este hombre, ¿eh? No vamos a hacer chiste en este caso. Este hombre es un hombre, bueno, como ven, muy experto, propietario de una empresa, de un taller familiar. De hecho, el domicilio del taller es la calle, se llama como su padre, porque esa empresa lleva muchísimo tiempo radicada en ese mismo lugar. Bueno, pues estaba manipulando, estaba cortando algo en una fábrica, un taller de muebles, y estaba cortando algo y una pieza de la sierra salió disparada, le dio en el pecho con mucha fuerza, con un gran impacto, le produjo una hemorragia y un traumatismo que le ocasionó la muerte casi instantánea. Estaba con sus hijos trabajando, por cierto. Bueno, un episodio, como le digo, muy luctuoso y que ha llenado de dolor a Lucena, una familia muy conocida de Lucena, y que tuvo que lamentar esta pérdida de este vecino de la subbética cordobesa. También en el ámbito local dice el periódico Córdoba que Prasa se querella contra Joaquín Rivero por una estafa de 200 millones. Joaquín Rivero es que fuera presidente de Metrobacesa, para que lo situemos. Dice el diario Córdoba que el grupo cordobés, Prasa, lo denuncia a la Audiencia Nacional y dice que perdió 200 millones de euros por un engaño con acciones de Metrobacesa, según dice este periódico y otros. Esta información aparece en otros periódicos. Según dice el diario Córdoba, este Joaquín Rivero, el de Metrobacesa, contactó con Prasa para proponer que comprasen unas acciones, porque iba a haber una operación de esta que hace la empresa a veces, ¿no? Compro una acción, o sea, compro una empresa, luego vendo, luego compro otra y por aquí recapitalizo, etcétera, etcétera. Al final de la jugada no salió como se estaba planeado nada y a Prasa le costó 200 millones de euros la operación. Dice Prasa que no fue un error, no fue una mala operación, sino que fue un plan para estafar
200 millones de euros por parte de Metrovacesa, de Joaquín Rivero, a la empresa cordobesa. Ahora será un juez quien vea si existe o no delito societario, es decir, si se utilizó una estafa de un socio a otro socio, tú pon dinero aquí, que luego vamos a comprar y luego repartimos, y al final lo que hizo fue captar 200 millones de euros de Prasa, y lo que pretendía este hombre es saldar unas deudas. En ningún caso pretendió hacer la operación por la cual le pidió a Prasa que entrase en su accionariado con 200 millones de euros, que al final ha sido la broma. Son más porque hay otro daño más, que es el de la venta que no se produjo, pero como eso sí que entra en el juego lógico de bolsa y tal, esa no se puede, o en principio no se reclama. Sí se reclama la estafa inicial, que son estos 200 millones de euros, que dice el diario Córdoba que Prasa reclama a Joaquín Rivero. Bueno, pues en la portada no aparece ningún asunto más de información. El diario ABC tampoco aparece una información, porque lo que viene es lo de la niña de Santiago y el tema de los impuestos locales. El diario El Día sí que trae un asunto más en su portada, un par de temas locales, por ejemplo, que la crisis ha provocado el cierre de 600 comercios solo este año. Unas 1000 personas, dice el diario El Día, han perdido su empleo, según los sindicatos. Ayer hubo una reunión de comisiones obreras, de UGT, con Izquierda Unida, donde venían a pedir su apoyo para evitar que se amplíe la zona de influencia, la zona de afluencia turística de Córdoba. En esa reunión pues se sacaron estos datos. Por empezar por el principio, la zona de afluencia turística es un área que determinó el Gobierno central, que se crearía en cada ciudad, sobre todo las turísticas, como es el caso de Córdoba, donde habría libertad de horario. Es decir, en la zona donde se supone que vienen turistas no existe. Es una ciudad sin ley, valga la expresión. No existen horarios, no se cierra los domingos, no se cierra los festivos, se puede estar abierto hasta de madrugada, etcétera. Claro, dicen los sindicatos que estas prácticas, que a lo mejor al turista le viene muy bien, le viene muy mal al trabajador, porque eso significa que solo las empresas que tienen capacidad para hacer turnos o las que explotan a los trabajadores son capaces de resistir esa apuesta, ese órdago. Si yo tengo una empresa de souvenir y trabajo yo solo y trabajo de 10 a 2 y de 5 a 8, la de al lado pues no cierra los domingos, no cierra por la mañana, abre a las 5 de la mañana, cierra a las 12 de la noche, pues lógicamente podrá subsistir mejor que yo. Claro, para hacerlo eso, tiene que tener o más trabajadores o tiene que pertenecer a una franquicia, a una multinacional. Bueno, la cosa es que aquello, cuando se aplicó la zona de afluencia, tuvo su polémica, pero se pactó que abarcara solo la parte de la zona patrimonio de la humanidad, lo que es la zona declarada patrimonio, que es la zona de máxima afluencia turística, porque había quien quería que la zona se extendiese también al centro, a la calle Jesús María y las Tendillas, incluso Cruz Conde. Claro, los sindicatos entienden que eso es una zona de afluencia turística porque eso perjudicaría sobremanera a las pequeñas empresas locales, sobre todo, empresas locales me refiero, que compiten con las grandes multinacionales o las franquicias que están instaladas en Jesús María, en Tendillas o en Cruz Conde, la calle Nueva, alguna, calle Gondomar, etc. Ahora toca revisar la zona. Toca revisar la zona de afluencia turística, toca ver si hay que ampliar o no. El tema de que en el caso de Córdoba, por ejemplo, la zona de afluencia coincida con la zona patrimonio, lo tenemos muy claro, los turistas vienen a la catedral, a la mezquita, a su entorno, pero hay ciudades, por ejemplo Madrid, donde hay mucho menos patrimonio histórico y la zona turística es el centro, en la Puerta del Sol, en la calle Preciado, en la calle Alcalá, con lo cual ahí sí que está claro que son zonas de afluencia turística. En Córdoba se quiso aplicar el criterio, se quiso aplicar por una parte, que le beneficiaba, este criterio de que la zona turística es la zona comercial y otros piensan que la zona turística es la zona patrimonial. Entre medias me dio el ayuntamiento y la primera decisión fue solamente reducir la zona turística, de afluencia turística, a la parte patrimonial, la parte de los autobuses de los japoneses. Ahora hay que revisarlo y en previsión de que la revisión perjudique es cuando los sindicatos actúan. Y para certificar esta crisis que sufre el comercio, pues aportan estos datos que son los que reflejan hoy en este caso el diario El Día. La crisis provoca 600 cierres en este último año y eso significa que como son empresas muy pequeñas, que prácticamente son de autoempleos, pues apenas no llegan ni a 2 trabajadores por empresa. Si se dan cuenta, 600 cierres y 1000 trabajadores, pues que la mayoría pues trabajaba el señor o la señora pues vendiendo bisutería o vendiendo lo que fuera. Esto para los sindicatos grave, para mí también, que haya 600 empresas que cierran, es grave. Yo en cualquier caso lo he comentado muchas veces, me parece que hay que hacer algo para evitar esto, sobre todo hablamos antes del consumo y de los funcionarios y de cómo se congelan sueldos y eso evita que la gente compre y si no compra los comercios cierran. Pero además de eso, que creo que es importante paliar, el tema de que haya tantos cierres, quizás es que las tiendas que se abren son negocios poco viables, es decir, de estos 600 comercios habría que ver cuántos se habían abierto en un periodo de 1 año o 2 años antes.
Los sindicatos reconocen que muchos de estos negocios son pequeños establecimientos, bares, por ejemplo, que abren hoy y cierran mañana porque no se dimensionan, porque no se analiza exactamente la posibilidad que tiene ese negocio. Creo que se están poniendo instrumentos, tanto desde la Cámara de Comercio como desde la Delegación de Economía del Ayuntamiento, como la Junta de Andalucía, para intentar que el emprendedor que quiere montar algo, lo monte con cierta viabilidad, que no sea un experimento, si me sale, y si no, pues echo la persiana, porque eso por el camino deja problemas de morosidad en bancos, deja impagos a proveedores, deja deudas pendientes con la Seguridad Social. Creo que hay que dar un poco más de cabeza. No estoy culpando ahora, evidentemente, al que cierra, pero sí creo que habría que intentar formar un poco más al emprendedor para evitar que haya tantos cierres, porque muchos de ellos son cierres de proyectos que apenas nacieron. Ya creo que afortunadamente ha pasado la época en la que cerraban empresas históricas, cada vez son menos las empresas consolidadas que cierran. Los proyectos que ahora vemos cerrar son eso, tiendecitas y bares que abren el lunes y cierran el martes, porque se dan cuenta de que se equivocaron en el concepto, en la ubicación, en el diseño o en el competidor que tenía cerca. Así que, lamentando que la falta de consumo provoque estos cierres, creo que habría que poner herramientas para hacer que los negocios que se ponen en marcha tengan cierta viabilidad, ¿no? De garantía nunca tendrán, pero cierta viabilidad económica sí puede garantizarse, entre comillas, ¿no? O por lo menos preverse antes de poner en marcha el negocio. Y termina el sumario hablando del IMIBIC, un nombre muy feo a mi entender, que es el Instituto de Investigación Biomédica, que saben que lleva un par de años funcionando. Bueno, la noticia, que es muy positiva, la leen, los trabajos de investigación permiten duplicar la captación de fondos del IMIBIC. El IMIBIC, repito, es un instituto de investigación, Instituto Averroes de Investigación, perdón, Maimónides, equivocado, de sabio. El IMIBIC surgió en Córdoba pues para investigar. Hablábamos, creo que ayer, de la necesidad que tienen los países de fomentar la investigación, que eso ahorra muchísimo en patentes y además genera recursos, genera ingresos. Bueno, pues en este caso el Instituto de Maimónides de Investigación Biomédica pues necesita fondos, lógicamente, porque esto no se paga solo, y sin embargo ha conseguido, a pesar de la crisis, como señalan los titulares de los periódicos, en este caso la información de Lourdes Chaparro, que es quien redacta esta crónica, pues ha conseguido firmar una serie de convenios, 33 proyectos en marcha, 100 y pico ensayos clínicos, 50 estudios observacionales, en fin, una serie de actividades en la investigación que sorprende, ciertamente es sorpresivo, creo que es una noticia que no esperábamos nadie, que el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica fuera capaz de desarrollarse en época de crisis. Estamos cansados, nunca mejor dicho, de leer informaciones de cómo investigadores españoles se van fuera a laboratorios de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido, a seguir investigando porque aquí no hay fondos. Sin embargo, nuestro instituto, el más cercano, el más local, el Instituto Maimónides, el IMIBIC, pues sí que consigue fondos, duplica los fondos. Saben que se está construyendo el edificio, la sede que albergará definitivamente a este centro, y ha conseguido en tiempo récord fondos casi suficientes ya y mantener la plantilla, incrementar la plantilla e incrementar la investigación. Así que no tenemos por más que felicitar la gestión del instituto. Tenemos a Francisco Pérez Jiménez, a Justo Pastor en la foto y a los responsables políticos, a Maribel y a Expósito, a Baena, la delegada de Salud, y el de Innovación, que asistieron ayer a la presentación de Justo Pastor Castaño, he dicho el nombre solo. Bueno, pues los 4 responsables científicos de la universidad y políticos de este instituto, que creo que es felicitar porque la gestión es cuanto menos plausible, por cuanto, les digo, han conseguido hacer lo que nadie hace. Todo el mundo está cerrando laboratorios y en el caso de Córdoba han duplicado, el mérito es suyo, han duplicado los recursos para poder seguir trabajando, incluso para crecer. Y termina el diario El Día, creo que no me dejo nada por ningún sitio, con la foto de un tal Muñiz, que se ha hecho famoso este hombre porque es uno de los árbitros más malos que tiene la Liga Española, dicen las crónicas. Yo entiendo poco de arbitraje, pero por lo que se ve, este hombre es el mayor mal que tiene el fútbol. Creo que tiene otros males y le ha tocado a este señor de naranja. El error de Muñiz, dice el diario El Día, aviva el debate de los favores arbitrales a los 2 grandes. Yo no voy a ni defender ni atacar a este hombre, él sabrá qué hizo y por qué lo hizo, pero sí que creo que más que favorecer a los grandes, lo que no quieren es equivocarse contra los grandes. Creo que ese es el problema que tienen los árbitros, que les cuesta mucho tomar decisiones que perjudiquen a un grande, porque sí que eso les significa pues, muchos problemas. Si tienen que equivocarse, se equivocan y perjudican al pequeño, pero no lo hacen a favor del grande. Creo que más que el Madrid o el Barcelona no necesitan un árbitro que les ayude. Lo que no quieren ellos es perjudicarles, porque saben que eso sí significa mucho ataque del Marca o del mundo deportivo, mucho comentario en la radio, los programas, mucho comentario por los presidentes, y eso sí que les manda a la nevera, que es como le llaman ellos a esta época en la que le apartan. Este ya tenía 2 semanas de nevera,
de reclusión de no arbitrar por su error en el partido Sevilla-Barcelona, y ahora le quedarán otros 4 o 5 más por el error del Madrid-Elche o Elche-Real Madrid. Pero repito, yo no voy a defender ni a los equipos ni al árbitro, pero creo que este tipo de personas que tienen poca personalidad, valga la redundancia entre comillas, si no se atreven a pitar en contra del grande. Entonces, cuando hay dudas, pues pitan a favor del que saben les puede perjudicar más, y en este caso, además, un partido que se ve más, que tiene más relevancia, porque se te ocurre en el Celta-Osasuna, pues nadie sabe quién es el jugador del Celta o del Osasuna que se cae, pero aquí suena mucho más. Bueno, pues este hombre parece que tampoco es un gran árbitro, lo reconocen los propios compañeros, así que probablemente lo veamos poco más en la Liga, al menos este año, y quizá nunca más. Se había hablado incluso que iba a bajar a segunda, con lo cual ahora quizá lo veamos arbitrando al Córdoba, que no sé qué será peor, si no verlo o verlo aquí en el Arcángel. Bueno, pues lo dejamos aquí, el anuncio de lluvia que señalan los 3 periódicos. Hoy parece que empezará a llover, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, o sea que saquen los paraguas, que estamos en otoño, y nosotros volveremos antes, el lunes, con la lluvia, volveremos a seguir repasando junto a la prensa de Córdoba, mientras sigan con la programación de PTV. Hasta entonces, hasta el lunes, gracias por su atención.